Buenos días, ¿qué tal? Hoy empezamos el curso de filosofía de yoga que va a durar 3 meses. Entonces vamos a desarrollar varios aspectos que tienen que ver con la relación de la filosofía de la India con lo que está implicado especialmente con el yoga, ¿no? Enfocado como hacia eso. Mi nombre es Nikai y vamos a tener, digamos, todos los martes esta clase. Tú estás en un texto que es el texto de Ciarlotti, el libro, que fue como recomendado. Ese texto, si ustedes lo vieron, si lo ojearon, el texto empieza con 6 yoga darsanas, o sea, las 6 darsanas. No sé si, bueno, si lo han visto. El texto empieza así, empieza explicando que hay 6 darsanas. Nosotros vamos a, como esta clase y la próxima, vamos a ir antes de esto. O sea, vamos a hacer una especie de introducción histórica para poder situarnos. Eso se lo digo para que sepan que tal vez lo que voy a dar en esta clase y en la próxima no está en el libro. Pero que me pareció importante situar todo lo que son la filosofía de la India actual o de, digamos, del hinduismo, que tiene que ver con las 6 darsanas, situar cómo se llegó a ese punto, ¿no? Como que es bien importante eso. Entonces, vamos muy atrás porque las 6 darsanas tienen que ver con el hinduismo, que ya es bastante, está, digamos, instituido más o menos en el siglo IV, V de esta era, y lo que vamos a ver es muy anterior. Entonces, empecemos por el principio. Digamos, pongámosle un punto A. En este punto A, pensemos en la India o en esa zona, mucho antes de que incluso existieran los dioses que ahora conocemos como los dioses de la India. Bueno, en esa zona era una zona que había unas culturas que eran indígenas de ahí, que habitaban la zona, digamos, no se sabe desde cuándo. Esas culturas no tienen un nombre propio, o sea, no se ha encontrado un texto que diga cómo se llamaban a sí mismas. Sin embargo, los antropólogos les han llamado culturas o cultura del Valle del Indo, que tiene que ver digamos, con la ubicación de los yacimientos, la ubicación de las ciudades. Se saben cosas muy interesantes sobre estas civilizaciones. Lo que se sabe por básicamente los descubrimientos arqueológicos, por cómo eran las ciudades. Bueno, viendo las ciudades, es muy interesante observar que no tenían como tal, digamos, murallas, que no tenían como una gran importancia de la defensa ni, digamos, el ejército. Por lo tanto, se cree que eran como unas civilizaciones pacíficas, tenían mucho el uso de la agricultura, o sea, digamos, trabajaban todo, digamos, lo que era el ciclo de naturaleza para poder sembrar y cosechar. Y se han encontrado cosas muy interesantes como unas estatuillas o unas cerámicas que representan a mujeres que son así voluptuosas, amplias caderas y pechos amplios, que se cree que tienen que ver con, digamos, los ritos de la fertilidad. A estas mujeres por mucho tiempo se les llamó las diosas del Valle del Indo, o sea, como que se las relacionaba con un culto como tal. Hay lecturas, digamos, también interesantes ahora que tratan de no verlas como diosas, sino verlas como mujeres que llevaban a cabo lo que eran como los oficios de la cultura, o sea, digamos que estaban muy implicadas en el día a día cotidiano y por eso también se representaron estas mujeres. Entonces se ha llegado como a la conclusión o a la idea de que esta era una cultura matriarcal, o sea, era una cultura donde la mujer tenía gran peso y donde había como ciertas señales culturales de lo que es una cultura matriarcal, que no está enfocada en la guerra, que tiene, digamos, mucha conciencia también de las plantas o las cosechas para poder, digamos, cuidar el cuerpo o cuidar la salud, y que no estaba muy implicada en la guerra de la cultura. Entonces, esta cultura, más o menos de lo que hay datación, se puede situar que entre 3500 antes de Cristo y más o menos 1500
se puede decir que esa cultura fueron mucho tiempo y por lo tanto tenían un gran apropio de la naturaleza, de la zona, de las plantas, de los diferentes, digamos, ciclos naturales, lo tenían como de mucha pertenencia. Les recomiendo que investiguen sobre esa cultura del Valle del Indo porque debido a que es una introducción no podemos hablar mucho ni abarcar mucho, pero este punto es fundamental para esa cultura del Valle del Indo, es fundamental para entender como cierto aspecto del yoga, que es un aspecto que luego, digamos, se fue poco a poco filtrando en la cultura que vino después y que fue dominante. Entonces, en el segundo punto hay una invasión, digamos, la llegada de un pueblo que es un pueblo casi que opuesto. Acá estamos hablando de la invasión de los arios. No sé si ustedes han escuchado hablar de los arios. ¿Quién ha escuchado hablar de los arios? Los nazis, muy bien. Eso es muy interesante, que quería un poco como digamos, que hablaran sobre eso para poder como sacar esa visión. Ahora vamos a ver por qué Hitler eligió, digamos, un poco a los arios como para como ratificar su imaginario y su visión, digamos, racial. Porque los arios son un pueblo, eran patriarcales, eran sumamente guerreros, eran un pueblo, digamos, que tenía idealizada la fuerza, la violencia, y por lo tanto muchos de sus dioses y muchos de sus textos, mitos que se han conservado, tienen que ver con esto. Este pueblo se cree que salió y tuvo una diáspora, o sea, digamos, tuvo una migración de un punto, hubo como una gran, digamos, migración colectiva en muchas direcciones. Como cuando se habla de una diáspora, por ejemplo, la diáspora significa que un solo pueblo llega a muchos lugares de migración. Entonces los arios salieron cerca del Mar Negro, en Europa, ¿no? Se cree que salieron de este punto, en esas cercanías, y se distribuyeron, llegaron, digamos, hasta estos valles del Indo y del Ganges, pero también llegaron a Grecia, llegaron a Italia, llegaron a Persia, o sea, se distribuyeron por muchos lugares, y en cada lugar que fueron llegando, fueron creando una cultura diferente dependiendo con la cultura que estaba como ahí de base, ese intercambio cultural. ¿Cómo se supo esto de este pueblo que era un pueblo común a muchas culturas? Eso se descubrió de a poco con el uso de la lingüística. O sea, se empezaron a ver palabras parecidas en diferentes lenguas. Por ejemplo, en el griego, en el latín y el sánscrito mismo. Por ejemplo, es clásica el ejemplo de Devas, ¿no? Devas sería como dioses en sánscrito, Devas, Deus, latín, Zeus, o sea, son como una relación de deidades y de palabras que fue dando pie a que los investigadores descubrieran como una lengua en común, y a este árbol genealógico de lenguas lo llamaron la familia de las lenguas indoeuropeas, ¿no? Las lenguas indoeuropeas son lenguas que en última descienden un poco de este grupo ario, digamos, por mucho tiempo se creyó que el sánscrito era la lengua de los arios como tal. Ahora se sabe que tal vez el sánscrito es una lengua la más cercana a esa lengua original, pero que no es la original. La original se la llaman protosánscrito, o sea, una lengua anterior aún al sánscrito, que era como la lengua que más o menos hablaba este grupo. Pero ese grupo, al llegar a diferentes lugares, fue creando las diferentes lenguas, ¿no? Con los griegos una. Entonces, eso hace que nosotros seamos, en castellano, digamos, sea una lengua que está dentro de la misma familia de lenguas indoeuropeas. Porque el castellano desciende del latín, ¿no? Y tiene muchos préstamos del griego. Es una lengua romance. Pero asimismo las lenguas, digamos, el inglés, el alemán, son lenguas nórdicas que también de alguna manera tienen que ver con el latín, por lo tanto tienen que ver con el sánscrito. Entonces, aunque no parezca, nosotros somos parientes lingüísticos del sánscrito. No así, por ejemplo, estamos más cercanos del sánscrito como lengua, el castellano, que por ejemplo las lenguas indígenas de acá, que no tienen como una relación directa con el castellano. Eso es muy interesante. Voy a leer ahora unos poemas
que tienen que ver con los mitos que tenían este grupo los arios, para que ustedes también sientan un poco la relación que tienen cultural con otros mitos que ya conocen. Entonces, este poema es un poema a un guerrero, a un dios guerrero, y quiero que lo escuchen y que de pronto me digan a qué dios les remite de los que conocen, tal vez de los griegos. Dice: he de narrar ahora las hazañas de Indra, las primeras que llevó a cabo. Armado con el rayo, mató a la serpiente, dejó libres a las aguas, desgarró el vientre de los montes, mató a la serpiente que en el monte se había establecido. Sbar fabricó para él el rayo sibilante. Como mugientes vacas, las aguas fluyeron bruscamente y se precipitaron hacia el océano. Entonces, ¿qué dios que ustedes conocen utiliza el rayo, por ejemplo? Júpiter o Zeus, claro. Entonces, es para que vean cómo... También Thor. Bueno, entonces Odín realmente es como los arios se desplazaron para muchos lugares y crearon como un cuerpo de mitos muy parecidos. Es lo quería justamente como leer por eso. Es muy interesante. Bueno, de ahí viene por qué Hitler utilizó, digamos, al pueblo ario, porque era un pueblo que culturalmente tuvo mucho impacto en toda la conformación de lo que sería como Europa, y que además eran como unos exportadores de cultura muy impresionantes, o sea, como que tienen un peso muy grande. Y la teoría de él era que el pueblo, digamos, racial alemán venía directamente de estos arios que habían salido de cerca del Mar Negro y que eran como que los alemanes eran descendientes directos. Y por eso se apropió de símbolos que hacen parte de la iconografía aria, como por ejemplo la esvástica, ¿no? Que él la tomó como un signo, pero que obviamente es muy antiguo, muy anterior a Hitler, para que ustedes, también les digo esto como para que no, como profesores de yoga, no tengan como este temor a veces de utilizar eso, como las palabras que son del yoga mismo, de la esvástica, por ejemplo, postura de esvástica que se utiliza mucho, no tiene nada que ver con digamos, los ideales sí, de... en Ganesha, en la figura de Ganesha ves la figura de la esvástica. Sí. Y todos los alumnos me preguntan, ¿y por qué usan la esvástica? Claro, pero está bueno que entonces le digan esto, que tiene que ver con los símbolos arios, que si ustedes ven, digamos, iconografía persa, también está la esvástica, o sea, es como algo, es medio universal, pero tiene puntualmente que ver con el pueblo ario, que veía en este símbolo, digamos, el signo del sol, de las cuatro direcciones, de muchas cosas. Eso, ¿no? Con la creación, o sea, hacer el punto de creación y después la emanación. Claro, sí, tiene que ver, sí, es como el punto central de todo, digamos, los yantras, que son como las imágenes, tienen que ver con la emanación y cómo se expande, ¿no? Es falso que Hitler le invirtió ese tipo de cosas, porque ya existen, digamos, desde la antigüedad para las dos direcciones, que simplemente tienen que ver con fluidos diferentes de la energía. Bueno, pero entonces, ese segundo periodo que estamos enfocados, digamos, igual en la India, para volver otra vez, digamos, más o menos entre 1600 antes de Cristo todavía y 1500 es la llegada de estos pueblos a esta zona, ¿no? Es la llegada de estos pueblos, que son pueblos, además, pueblos guerreros. O sea, ellos vivían de saquear. Ellos iban avanzando e iban saqueando ciudades o pueblos y avanzaban con el botín. Entonces tenían como muy presente, digamos, la fuerza por esto mismo. Se puede decir que la filosofía de la India, y especialmente el yoga, tiene que ver mucho con estos dos acercamientos culturales, tanto del pueblo del Valle del Indo como de los arios. O sea, en el yoga hay este manejo también de la violencia, de la energía, de la fuerza, pero al mismo tiempo también hay todo un trabajo sobre el cuidado del cuerpo, sobre la materialidad como otra cosa, digamos, más amorosa, por así decirlo, que tiene que ver con los pueblos matriarcales anteriores. En un primer momento, la mitología de los arios es bastante masculina, pero también se puede ver cómo lo otro, lo femenino, fue entrando a la cultura de la India de a poco. Se puede ver, por ejemplo, en las diosas, que ahora en la India son muy importantes.
Entonces se puede ver cómo de a poco hay como todo un, como dicen acá en Argentina, el crisol, digamos, de que en este caso realmente fue una invasión y fue como una opresión de un pueblo que estaba, pero que como tal, al estar, digamos, ya arraigado ahí con tanto tiempo, fue de alguna manera habiendo un intercambio cultural muy interesante. Entonces, acá sería como la cultura del Valle del Indo. Y acá, digamos, pongamos llegada de Arios. Ese es este momento. Bueno, y los arios, este poema que leí es uno de los antiguos poemas arios. Ellos ya traían un cuerpo de creencias, de mitos, como el que leí. Esos mitos aún no estaban recogidos en un libro, o no un libro textual. Eran libros orales. Eran libros que se pasaban de generación en generación, pero con mucha... digamos que no daban pie a la improvisación, se pasaban de una manera textual con la memoria, y había un grupo de personas encargadas de generación en generación aprenderse de memoria y muy como perfecto, digamos, o sea, no había como pie a los cambios ni siquiera de pronunciación, sino que era un trabajo fuertísimo que aún ahora maneja los brahmanes, que son los sacerdotes los encargados de esto. Aún ahora, digamos, en las escuelas de los brahmanes se aprende el sánscrito con estos mismos, digamos, poemas, de una manera que las familias conservan la memoria de un poema de una manera perfecta, como si no existiera también la escritura, sino que lo guardan en la memoria. Esos poemas que ellos traían están recogidos en la parte más antigua de un libro que se llama el Rig Veda. Entonces, las partes más antiguas del Rig Veda venían con los arios. Eran como mitologías que se pierden en el tiempo, digamos. Se pueden calcular 2500 o 3000 años antes de Cristo, que ya empezaron a ser, digamos, compuestos estos mitos. Son como mitos mismos del pueblo ario, solamente que al llegar acá a la zona, digamos, de la India, ya tenían compuestos un cuerpo y ya lo tenían, digamos, este libro, las partes más antiguas armadas, y se lo pasaban de generación en generación con estos mismos mitos. Voy a leerles ahora un mito de la creación. Un mito de la creación de ellos para que ustedes, digamos, escuchen algo que tal vez ya conocen por las clases que vieron de Ayurveda. Es el poema a Purusha. Entonces, este se llama Al Purusha, que está en el libro 10, el canto 90. Innumerables cabezas tenía el Purusha, innumerables ojos, innumerables pies. Por todas partes cubría la tierra y aún en 10 dedos la sobrepasaba. El Purusha es todo esto, lo que ha sido, lo que será. Es el Señor de lo inmortal y de lo que crece con el alimento. O sea, lo inmortal sean los dioses y lo que crece con el alimento con los seres, digamos, vivos. Tal es su grandeza, pero más aún es el Purusha. De él, una cuarta parte son todos los seres vivos, las restantes lo inmortal. O sea, lo que no está vivo, pero que también existe, que está en el cielo. Al ofrecer los dioses el sacrificio con el Purusha como ofrenda, la primavera fue la grasa, el verano la leña, el otoño la oblación. Como sacrificio sobre la paja ritual, consagraron al Purusha, que nació en el principio. Con él sacrificaron los dioses y los rishis. Cuando dividieron al Purusha, ¿en cuántas partes lo distribuyeron? ¿Cómo se llamó a su boca? ¿Cómo se llamó a sus brazos? ¿Cómo se llamó a sus muslos? ¿A sus pies? Su boca fue el Brahman.
sus 2 brazos el guerrero, sus muslos el Vaishya, de sus pies nació el Shudra. Entonces, en este poema, que ahí sigue, digamos, salieron los animales, habla de cómo nacieron las aves, cómo incluso nacieron los versos mismos de los que está compuesto el Rig Veda, de ese sacrificio inicial. Quiero destacar algunas cosas de este Purusha. Una es que es un gigante, o sea, tiene pies, tiene brazos, tiene cabeza, es como tiene forma humana. Eso va a ser muy importante para la conformación de lo que sería luego el imaginario de que el microcosmos y el macrocosmos se corresponden. Pero otra cosa muy importante es que este Purusha se dice que de él, de la boca de él nacieron los brahmanes, y de los brazos los guerreros, y de los pies serán como los siervos, y de esta zona de acá los comerciantes, solo que lo dice en sánscrito el nombre de la casta, los brahmanes, los kshatriyas, también habla de los vaishyas y de los shudras, ¿no? Entonces ya está hablando acá de una organización política, o sea, del mismo nacimiento de este Purusha nacen las 4 castas fundamentales. Los brahmanes de la boca porque son los encargados de guardar la palabra, los guerreros son los encargados de ejercer, digamos, la fuerza, por lo tanto salen de los brazos. Los sirvientes de las piernas porque son los encargados de sostener como tal, y toda la parte de los comerciantes salen de esta zona que son los encargados de hacer el comercio como en los órganos, ¿no? Pero para que ustedes imaginen que este gigante también tiene que ver con todo lo que existe, pero también con la India como pueblo, o sea, el pueblo, digamos, del que estaba conformándose. Se empiezan a pensar ya como una organización en la cual todos hacen parte, o sea, todos los seres que habiten esa organización son como células de algo más grande. Empieza a haber como esta idea, ya en este momento existe esta idea que es una idea muy importante en el desarrollo del yoga y en el desarrollo, digamos, de la filosofía posterior, porque con el tiempo este Purusha se va a convertir de alguna manera en la deidad Brahma o la totalidad, ¿no? Es una esencia que nos une a todos como si fuéramos lo mismo, somos una partecita de este Purusha. Si se lee, digamos, el poema con atención, nos damos cuenta que todos nosotros somos una partecita de ese Purusha, o sea, somos una parte de ese gigante desmembrado. Y acá lo quiero conectar con un mito, digamos, que se le cuenta a los niños para explicarles un poco la idea de Brahma, ya digamos en la actualidad, más, digamos es más posterior, pero se les dice a los niños que Brahma estaba muy aburrido porque estaba solo, ¿no? Solo existía Brahma, solo existía, digamos, él en el universo. Entonces se le ocurrió hacer un juego, crear el universo, crear la diversidad de todo, dividirse en cada cosa para como jugar a encontrarse. Digamos, al estar en cada cosa dice, voy a jugar a que voy a hacer miles de cosas y me voy a olvidar, cada cosa se va a olvidar que yo soy Brahma o que es una parte de Brahma. Cada partecita se va a olvidar y tal vez de vez en cuando una partecita recuerde que es parte de Brahma y el juego va a ser que los otros lo van a llamar loco. No le van a creer que esa partecita es Brahma, porque es como imposible que una cosa tan pequeña sea Brahma. A este juego es una forma de llamarlo también lila, ¿no? Cuando Maya, la ilusión, que ustedes conocen tal vez más esa palabra, cuando es juego, en la forma de juego se llama lila. Entonces, Brahma con lila, digamos, hace este juego y la única forma, dice Brahma, de que todos de que se vuelve a integrar esa conciencia es que esa partecita que despierta y que se da cuenta de que es Brahma, los otros le crean o convenzan a los otros de que también los otros son Brahma, así como que la conciencia se vuelve a integrar. Es un cuento infantil, ¿no? Pero es una forma en que se le explica a los niños también que todos somos esa deidad Brahma que está en un todo. Y que si desarrollamos la conciencia, si despertamos, si nos damos cuenta de eso, entonces yo puedo percibir en mí la divinidad y la puedo percibir en el otro, pero si no la percibo en mí, si no me doy cuenta que yo, digamos, soy Brahma, no puedo ver ese Dios que hay en lo otro.
Bueno, pero nace de un rito como lo del Purusha que estoy diciendo, ¿no? Y de eso también nace la idea, que es una idea que dominaba en esta época, del politeísmo, que se llama politeísmo para nuestra forma de entender politeísmo, pero no tiene que ver con una, necesariamente con una adoración de los dioses en sí mismos, sino que les quiero explicar que lo que pasaba era que el pueblo o las personas que habitaban este mundo veían esa divinidad en cada cosa. O sea, veían cómo detrás de esa apariencia del mundo, digamos cuando veían un árbol, cuando veían una flor, cuando veían a otra persona, cuando veían, sentían el viento, sentían ahí la divinidad que estaba presente. Era una forma, digamos, de estar integrados a este mundo misterioso, por así decirlo, porque detrás de la apariencia estaba la divinidad. Y eso era lo que tenía que ver con el politeísmo. Era un acercamiento a la conciencia de esa divinidad dividida. Esto es muy importante, porque los dioses, digamos, son como una forma de... Con el tiempo se fue encontrando que este gigante Purusha, este gigante que tiene forma humana, también somos cada uno de nosotros. Entonces, en el mundo del yoga se llevó, digamos, los místicos a encontrar que esas divinidades que están en el universo o esas cosas que componen el mundo, también lo tenemos adentro. Y por eso, digamos, Agni, el dios Agni, que es el dios del fuego, también lo tenemos adentro. Y tenemos cada divinidad que nace o que existe, la tenemos también adentro. Ese fue como un paso fundamental que fue explicando cómo el yoga se fue desarrollando y por qué el yoga tiene tanto interés por el cuerpo, que eso es algo que no se vio en otras culturas, ¿no? Es muy interesante como raíz. Los diferentes dioses entonces están regados, diseminados por todo, y los sacerdotes son los encargados de ofrecerle ritos. O sea, ¿qué hace un sacerdote aparte de conocer estas historias? El sacerdote lo que hace es ofrecer sacrificios, rituales. ¿Y cuál es el sentido de esos sacrificios? Es volverle a la energía a este Purusha que está desmembrado. O sea, es como que se le ofrecen sacrificios, esa era la idea. Se le ofrecen sacrificios a los dioses para volver a darle fuerza, energía a este gigante desmembrado, a este ser desmembrado, y que siga la creación del mundo. Como que si la idea que tenían ellos era que si no se le ofrecen suficientes, digamos, sacrificios y cada cosa, entonces el mundo no va a seguir como reformándose. Por ejemplo, si no se le ofrecía el sacrificio correspondiente al dios Sol, si no se ofrecía, digamos, lo que había que ofrecerle leyendo el poema del Sol, entonces había como la posibilidad de que tal vez el Sol no saliera, porque había una relación fuerte entre el poema, el dios y el acto de los seres humanos, como parte de ese todo, de sacrificar algo para poder que el mundo funcione, ¿no? ¿Se entiende esto? Es muy poético, digamos, pero también era real. Era real que era importante en este momento, digamos, esos sacrificios que se dieran. Bueno, una pregunta, o ¿sí? sea que el concepto de Purusha y el de Veda viene ya de los arios, sería eso, porque lo que vos acabas de leer era un poema ario. Sí. Que no fue que a partir de que entró en contacto con el Valle del Indo generó el poema, sino que ellos lo traían. O Sí. sea que el concepto de Purusha ya viene desde ahí. Después, o sea, se modifica y se transforma en un encuentro, pero podemos... Sí, el concepto de un gigante que fue desmembrado y de que nace la creación de eso es una creencia aria, sí. ¿Sí? ¿Y el Kala Purusha y el Purusha es lo mismo? ¿Qué tal? No, vale. No, o sea, en este momento lo que es importante... ¿A qué te refieres con Kala Purusha? Porque hay como escritos que hablan de un Kala Purusha como también como un hombre, pero que también tiene que ver con el tiempo, entonces no sé si son conceptos diferentes. No, sí, es lo mismo. El Purusha también, si ustedes oyeron un momento que él decía de los brazos salió la primavera, bueno, salió también, digamos, en ese momentito dice.
al ofrecer los dioses el sacrificio, con el Purusha como ofrenda, la primavera fue la grasa, el verano la leña, el otoño la oblación. O sea, también es identificado el Purusha con el año. Con el tiempo se vuelve que, por ejemplo, la muerte se identifica con el invierno y hay una resurrección total. O sea, como que es... Imagínense que estamos viviendo como en el gigante mismo. Somos una parte del gigante, pero estamos viviendo en ese gigante que es el año y que es el universo. Entonces, somos como una célula de ese gigante. Por eso, digamos, se entiende el concepto de castas, que tiene que ver con lo que es correcto que cada persona haga para que el mundo funcione. Entonces, el sacerdote es la boca que emite el poema y que hace los rituales para ayudar como a ese gigante a que recobre las energías. Ya digamos, ahí hay un concepto muy importante, que es que el sacerdote ofrece un sacrificio y ese sacrificio es para ayudar a concentrar las energías de vuelta de este gigante que está como, si no como que se dispersa. Ya acá hay una base filosófica de lo que el yoga va a intentar más adelante, que es concentrar las energías dispersas en mí, y todo el yoga tiene que ver con concentración, porque ¿qué es el yoga sino unión? La palabra en sánscrito es unión, entonces es como concentración. Cuando practico yoga estoy uniéndome de vuelta, estoy como volviendo a juntar mis energías para poder conectarme con esa conciencia de unidad, ¿no? Eso es yoga, y aquí era yoga pero hacia afuera. En este punto los sacerdotes como que estaban dentro de un organismo vivo que era el Purusha. Ahora eso con el tiempo se fue volviendo hacia cada persona, pero no por eso dejamos de estar integrados en un todo más grande, ¿no? Es macrocosmos y microcosmos, ¿sí? Sí, volviendo a Purusha. Sí. Nosotros vimos Purusha en relación a Prakriti. Sí. Y entonces, ¿Prakriti dónde? Porque sería eso más bien el universo y lo otro más potencial del Purusha, ¿no? Claro, ya lo que ustedes vieron es una elaboración filosófica posterior. O sea, acá estamos viendo como el mito primario, digamos, de que este Purusha, de este gigante, nacen las diferentes cosas. Luego se va digamos, volviendo más complejo, y lo vamos a ver cómo se va volviendo más complejo. Pero ya este Purusha es tanto materia como espíritu al tiempo, en este momento, ¿no? Porque de ahí nacen los dioses, dice que nace lo que no se ve, lo que está en el universo, y nace también lo material. Y ahora voy a leer otro poema de creación que ya tiene que ver más con este ser espiritual, que también es el Purusha en últimas, solo que acá ya lo llaman el uno. Entonces, para que vean que ya en estos poemas, digamos, primarios, hay todo un desarrollo posterior de lo que es el yoga y de lo que se desarrolló posteriormente. Se llama el poema A la creación, es del libro 10, el 129. Entonces dice: entonces el no ser no existía, ni tampoco existía el ser. No existía el espacio etéreo, ni más allá la bóveda celeste. ¿Había algo que se agitase? ¿Dónde? ¿Bajo la protección de quién? ¿Existía el agua, ese profundo, insondable abismo? No existía la muerte, ni existía lo inmortal, ni signo distintivo de la noche y del día. Solo lo uno, con mayúscula, respiraba, sin aire, por su propia fuerza. Aparte de él, no existía cosa alguna. En el comienzo solo existía tiniebla envuelta en tiniebla. Todo era agua indiferenciada, principio de devenir rodeado por el vacío. Lo uno surgió por el poder de su propio ardor interno. En el comienzo brotó en él el deseo, que fue el primer semen de la mente. Buscando en sus corazones, gracias a su sabiduría, los rishis, los sabios, encontraron el vínculo que une al ser con el no ser. Acá tengámonos un momentito. Entonces, ese uno existía, pero no existía nada más porque no existía ni el ser ni el no ser. Era esto indiferenciado.
Y ellos encontraron, los rishis, en su corazón meditando, encontraron que fue el ardor interno de este uno que generó un semen de la mente en él mismo, o sea, generó ese ardor que es tapas, es el ardor que tiene que ver con el fuego también sacrificial. Acá no dicen que es un fuego de sacrificio, sino que es un ardor interno, pero es muy relacionado con el fuego, ¿no? Ese ardor interno hizo que hubo una emanación de este uno y se creó algo, el universo. Luego dice, ahí existían fecundadores, existían energías, debajo estaba la potencia, arriba está el impulso. ¿Quién sabe la verdad? ¿Quién puede decirnos de dónde nació, de dónde esta creación? Los dioses nacieron después y gracias a la creación del universo. ¿Quién puede pues saber de dónde surgió? Aquel que en el cielo supremo es su guardián, solo aquel sabe de dónde surgió esta creación, ya sea que él lo hizo, ya sea que no, o tal vez ni él lo sabe. Termina así, o tal vez ni él lo sabe. Entonces, es para que vean como un poema, digamos, como el Purusha, también tiene como una versión que tiene que ver más con el uno, que tiene más que ver con esta línea que vos me decías de lo espiritual. Solo que en la idea de Purusha no está todavía como dividido. Acá, la creación sale de este uno y volver a integrar ese uno en nosotros es como la tarea. Así como el sacerdote hace los diferentes sacrificios y rituales para poder ayudar a juntarse ese uno. Y por eso se le da, digamos, puntualmente un sacrificio al sol, o al aire, o al agua, porque los dioses también son emanaciones de ese Purusha. Los dioses no son como seres inmortales. Los dioses también tienen, como en este universo, son como seres de más larga vida, pero también tienen como un ciclo, ¿no? Y es por esto mismo, porque todo está como en constante cambio, salvo lo uno. Acá es muy importante que ustedes como que escuchen esto de lo uno, que esa idea de lo uno es una idea que sigue, digamos, funcionando en la filosofía de la India. Esto uno, que es lo que no varía, que lo que así tenga muchos nombres, sigue siendo indiviso, ¿no? Sigue siendo lo uno. Bueno, entonces, después, en otro momento, digamos que vamos a llamar el punto C, ya hay como un inicio de unión cultural. Hasta ahora, digamos, va todo claro, se ha entendido todo. Es muy lindo como también leer esos poemas tan antiguos y como que nos dicen cosas tal vez presentes, ¿no? Bueno, ya, digamos, de 1500 voy a hacer un periodo muy largo de tiempo así junto para poder como avanzar. De 1500 antes de Cristo y pongamos que más o menos hasta el 600 antes de Cristo, podemos hablar de que es un periodo de unión cultural, ¿no? Entre estos dos grupos. Digamos, estaba uno, llegó el otro, las castas se imponen, también hay que decir esto, y obviamente los arios son las castas dominantes, ¿no? O sea, son los que tienen como la palabra, los que son los brahmanes, los que conocen el sánscrito, que es la lengua que viene, instituyen, digamos, también esta religión que es ritual, que tiene ritos, porque los ritos ya vimos a qué apuntan, y también, obviamente, están los guerreros, son los, digamos, y poco a poco el pueblo va entrando a través de ser sirvientes o también, digamos, pueden ser comerciantes. Entonces, en este periodo pasa algo muy interesante, que es, se escriben 3 Vedas más, ¿no? Este primer Veda ya venía con los arios, las partes más antiguas. Las partes más recientes del Rig Veda ya son escritas en la India, ¿no? Ya son escritas en ese territorio. Cuando digo escritas me refiero a compuestas, porque realmente como tal la escritura no había en ese punto todavía. Son 3 Vedas más. Y digamos que quiero hacer un hincapié en el cuarto, o sea, en el cuarto Veda. Es un Veda que se llama el Atharva Veda,
este Veda lo resalto porque los otros dos tienen bastantes comentarios y como que repiten mucha información que se da en el Rig Veda, o sea, como que mucha repetición de información del Rig Veda, pero el cuarto, el Atharva Veda, esta es una R, el Atharva Veda ya es un Veda que recoge información, se cree, que es el último más de la zona, entonces de la cultura, digamos, del Valle del Indo. Acá este es el Veda de los encantamientos, y el Veda que ya recoge algunos usos de plantas para hacer encantamientos que tienen que ver con salud. Se considera que es como una de las raíces así históricas de lo que sería la Ayurveda. O sea, que tiene que ver con el uso de encantamientos o plantas para poder llegar a ciertos estados, ¿no? Bueno, este periodo de la India que tiene que ver con los Veda y con esos Vedas acá, este periodo histórico se llama la India Védica. Históricamente está llamada como la India Védica, que es la India que está regida por los Vedas. El periodo anterior se considera históricamente como la India prevédica, ¿no? Porque está dividida por los Vedas como texto sagrado. Luego ya cuando se asientan como tal este pueblo ario y cuando ya empiezan, digamos, a hacer como tal otra cultura diferente a la aria, sino que ya es como una unión de ambas, se considera que es la India brahmánica. ¿Eso es en otro periodo? Es otro periodo, sí. Que los brahmanes son los sacerdotes. Entonces la India que acá, digamos, en la India védica tienen mucha importancia los guerreros, ¿no? Porque es una India que tiene que ver con esta casta guerrera, llegan a imponer, digamos, su cultura, es la India que es heroica de los Vedas, donde se hablan de los grandes textos épicos, que ya leímos algunas partes, por ejemplo, del poema de Indra. Que Indra, hay otros textos de creación que también tienen que ver cómo Indra, este guerrero, mató a la serpiente, que es muy parecido como Zeus contra Tifón, y de esa serpiente sale el universo, que también se desmembra la serpiente, que es otra variación de lo mismo. Es un ser que se desmiembra y que forma el universo. Pero la India brahmánica ya es la India, ya cuando se han instituido ya instituciones como tal, ya hay, digamos, una estructura social, ya hay una estructura más firme. Entonces el eje de la sociedad está en los brahmanes. O sea, el eje son los sacerdotes encargados de hacer esos rituales, y ahí está, digamos, la importancia de la sociedad. Y ellos escriben unos textos que son los que dan el nombre también a este periodo, que son los brahmanas. Se recuerda fácil con brahmanes, ¿no? Entonces los brahmanas son comentarios a los Vedas. Son como textos, digamos, secundarios, en el sentido que son ya como críticas o son comentarios a los Vedas, y están enfocados en cómo hacer los rituales de una manera correcta. Los brahmanas ya cuentan, digamos, también mitos, tal vez más cercanos a nosotros. Cuentan los poemas épicos del Rig Veda son un poco oscuros y hablan ya de un dios como tal. Los brahmanas como que recogen cierta tradición que estaba oral y dicen, como dan más especificaciones de los mitos de creación, y a partir de esas especificaciones de los mitos dicen cómo tiene que ser hecho el rito, porque en un rito no es aleatorio nada. O sea, si se dan 3 flores en vez de 4 es por algo, no es como algo, por ejemplo, ahorita que me preguntaba sobre si era el año también, digamos, Purusha, ya Purusha en la función de año se le considera Prajapati, ese es el nombre que se le da, que podría ser, digamos, el nombre que dijiste, Prajapati. Y por ejemplo, el templo de Prajapati tenía 360 como ladrillos que tienen que ver con los días, ¿no? Entonces hay una relación directa, y cada día se le prendía un fuego que tiene que ver con el nacimiento del sol. O sea, como que hay una relación ya, esta ritualidad, como por ejemplo un rito que ustedes conocen tal vez, que nada es como aleatorio para alguien que es creyente, es la misa, por ejemplo. Cuando en la misa el sacerdote levanta, digamos,
el pan sacramental, la hostia, y dice, ese es el cuerpo y la sangre de Cristo, bueno, en ese momento está remitiendo un mito fundamental, fundacional, que es la muerte de Cristo, está recordando ese evento, y para un creyente, en ese momento, no hay un pan ahí, sino que ya cuando se vuelve, digamos, sacro, es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Eso tiene que ver como, para que ustedes, digamos, lo unan a cosas que pasan actualmente en la ritualidad. Asimismo, los sacerdotes son libros que cuentan las historias y cuentan cómo tienen que ser hechos los mitos. Los Vedas se siguen utilizando actualmente en la India, o sea, no es algo que se supere, simplemente se van sobreponiendo nuevos textos y nuevas interpretaciones. Por ejemplo, en el matrimonio, en este momento en la India, un brahman recita el poema del matrimonio. O también en el funeral, un brahman recita el poema del funeral. O sea que están integrados a la vida, digamos, todavía esos textos. Y obviamente los brahmanes acá tenían mucho poder y centran todo en el sacrificio. Está centrado, digamos, y a veces reciben también, digamos, dádivas por su sacrificio. Por eso hay reacciones también místicas o reacciones de ciertos grupos que no están de acuerdo con esta concentración del poder, que vamos a dar pie como a otro momento. Entonces, el siguiente grupo de textos que corresponde hay reacciones místicas, hay reacciones de gente que no está como tan de acuerdo con que el rito tiene que ser hecho puntualmente por un sacerdote, o que tiene que estar hecho siempre como de cierta manera exterior. Y hay un grupo de personas que se van de las ciudades, empiezan a ver como ascetas que empiezan a irse a practicar algo que se llama como yoga ahora en los bosques. Este grupo se llama el grupo de los bosques. Este grupo recibe el nombre en sánscrito de Aranyakas. Esto es bien importante porque es como un grupo que de esos tenemos textos, que los Aranyakas, eso es una J, empiezan a ver la ritualidad no en el mundo exterior, sino que ellos son los primeros que empiezan como a ver en el mundo interior. Ellos dicen, por ejemplo, que con la respiración están haciendo una oblación constante. ¿Qué es una oblación? Oblación es cuando cuando en un rito se vierte agua sobre algo, por ejemplo. Ellos dicen, haciendo la respiración estamos incentivando el fuego Agni, o estamos adorando, o sea, ya en cada acto de lo cotidiano empiezan a ver un sacrificio, desde el cuerpo mismo. Entonces los Aranyakas, no sé si han leído esta novela de Hermann Hesse, Siddhartha, que... Claro, bueno, en esta novela, qué buenísimo que la hayan leído, hay un grupo digamos, de seres que están viviendo en el bosque, que abandonaron, digamos, ya la ciudad y viven como ascetas. Bueno, esos son los Aranyakas, ¿no? Para que tengan como una idea. Son seres que se van a vivir afuera, y ellos no son considerados fuera de la religión, no son considerados como tal unos herejes. ¿Por qué? Porque ellos dicen, seguimos adorando a los dioses, solamente que los adoramos en nuestro propio cuerpo. O sea, los adoramos a través de nuestras propias prácticas. Entonces, si no hubieran sido considerados como tal herejes, pero se refugian, digamos, lo hacen con ese sentido. Estas prácticas aranyakas tienen mucho que ver entonces con un influjo de estas corrientes del Valle del Indo, de la cultura, o sea, que son como las corrientes que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con prácticas como tal. ¿Cómo? Perdón, Sí. ¿cómo dijiste que el sacrificio lo hacen desde? Claro, ellos empiezan a hacer los sacrificios, pero no sacrifican afuera, sino que empiezan a ver. Ellos son los primeros en desarrollar la idea de que el microcosmos y el macrocosmos se corresponden. Entonces, como era un gigante Purusha, empiezan a ver que en el cuerpo también está místicamente las diferentes dioses y los diferentes aspectos del universo. Entonces, empieza toda una teoría que es muy importante, que digamos, el yoga lo resume, lo incorpora, donde están los diferentes dioses en el cuerpo. Por ejemplo, digamos, cada chakra corresponde a una parte de la materia. Uno es fuego, agua, aire, también a un dios,
también a un elemento, o sea, está como todo correspondido en el cuerpo mismo. Incluso digamos en los puntos del cuerpo, que eso lo van a ver seguramente más adelante, los puntos de presión o magmas o puntos energéticos, hay lo que se llama el punto Indra, el punto no sé qué, o sea, como que en el cuerpo están ya esas fuerzas exteriores, empiezan a descubrir esta relación del adentro con el afuera. Pero eso tiene que ver un poco con una reacción a este mundo instituido de los sacerdotes, ¿no? Se empiezan como a buscar hacia afuera. Estos textos de los Aranyakas, estas vivencias, más otros brahmanes que no se van de la ciudad, pero que empiezan a pensar todo más intelectualmente de pronto, fuera del rito. Sí. Siddhartha se va de los brahmanes, deja de ser brahman. Él realmente era de la casta guerrera. Pero sí, digamos que se va de la ciudad en busca de su desarrollo espiritual y llegan de estos que ya estaban allí y que le sirven bastante. Era un príncipe, ¿no? Era parte del mundo... Bueno. Creo que es la historia de Buda. Sí, la novela, digamos, que escribe Hermann Hesse, Siddhartha, es una biografía novelada de Buda, por eso la llama Siddhartha. Claro, porque por el nombre y porque se iba, o sea, lo primero que pensé, claro, fue Buda. Claro, sí, es muy linda, sí, es como buena literatura además, se la recomiendo, es bastante interesante. Y ahí ve como esos grupos también eran a veces bastante sectarios, ¿no? Estaban viviendo al extremo esas exploraciones, digamos, ascéticas. Bueno, los siguientes textos, entonces el siguiente, están influidos por esas experiencias y están los Upanishads. Acá ya de pronto ya lo conocen. Sí, ya no sé. Los Upanishads son textos donde ya sigue importando, o sea, los dioses siguen importando siempre, solamente que es cómo se entienden de diferente manera. En las Upanishads, lo que importa más a los que escribieron los Upanishads es entender el porqué del sacrificio, o sea, es entender, más que hacer el sacrificio puntualmente bien, es entender cómo el ser humano está relacionado con los dioses en sí mismos y en digamos, cómo somos parte de ese entramado. Entonces ya los Upanishads son textos que los vamos a ver cuando veamos el Vedanta, porque el Vedanta es una de las 6 darsanas y que se nutre fundamentalmente de las Upanishads. Ya esta India, digamos este territorio, como tal, está la védica, la brahmánica, y ya cuando se configuran esos textos podemos hablar de lo actual, que sería el hinduismo, ¿no? La India. No son textos diferentes, no quiero que ustedes lleguen a la idea de que son textos diferentes. Todos están basados en los Vedas, como tal. Esos son comentarios, más de índole ritual, los brahmanes hacen las brahmanas, y los Upanishads son comentarios que tienen más que ver con el sentido, digamos, tratan de despertar a la conciencia de este sentimiento de Maya que ellos descubren, de la irrealidad. Tratan de llegar a la conciencia de cómo esta irrealidad funciona para liberarnos, ¿no? O sea, tiene que ver con algo más cercano a lo que tal vez hemos leído de la filosofía del yoga. Cada vez se va como sutilizando, intelectualizando cada vez más, pero con la misma raíz. De la relación entre Upanishad, Brahmanas y Vedas surgen las 6 darsanas, que es lo que vimos, que el libro, digamos, empieza de esta manera. O sea, las 6 darsanas, pongámoslo por acá más bien, las 6 darsanas que sería ya un punto, podemos decir que el punto D, o sea, A, B, C, más o menos desde partir de este momento, cuando digamos ya han pasado toda esta institucionalización de brahmanes, de las Upanishads, que son ya al final de este periodo, empiezan a haber diferentes formas de entender la religión y cómo estar en el mundo. Dentro del mismo hinduismo hay como... Yo a veces pienso, un buen ejemplo puede ser que a veces, así como en el Ayurveda se habla de tipos de personas, ¿no?
diferentes biotipos o tipos. También de los darsanas se puede decir que son formas de vida con la religión que tienen que ver con diferentes personalidades. Hay personas que, por ejemplo, son más ritualistas, que tienen como un énfasis en el ritual, que tienen énfasis en la religión, o entonces esos tienen como su darsana. Hay personas que son como más de un vuelo más intelectual y más espiritual en cuanto a lo racional, entonces tienen su darsana que tiene más que ver con los Upanishads. En la India, darsana significa punto de vista. Voy a colgar. En la India, darsana, que es así como lo traducen como filosofía de la India, las 6 darsanas, la palabra darsana significa punto de vista, que eso es muy interesante, porque no es dogmático, no genera como una discusión entre una y otra. Son puntos de vista de cómo llegar a la misma meta. Esa meta la vamos a ver, pero les puedo anticipar que es la liberación. Lo que les interesa, digamos, a los filósofos y a los practicantes no es tanto llegar a la verdad, sino liberarse, que tiene que ver con llegar a la verdad, pero no en el sentido de conocimiento como en la filosofía occidental, sino en el sentido de poder ver más allá de la ilusión. Entonces hay diferentes caminos. Lo que decías del cuento. Lo que decía del cuento, muy bien, sí, sí. Es eso mismo, es como darnos cuenta, realizarnos a nosotros mismos como esa deidad o esa potencial interior, ¿no? A mí me gusta mucho que algunos hablan de la divinidad ¿no? La liberación. Me gusta mucho, digamos, Yogananda, el maestro Yogananda lo decía, autorrealización, que también es una forma más cercana a nosotros. Nos autorrealizamos cuando podemos, digamos, integrarnos, cuando llegamos a ese conocimiento. Por eso de ahí su nombre es Self-Realization Fellowship, ¿no? Como es la autorrealización, el grupo de la autorrealización sería. Bueno, las 6 darsanas son como el lado ortodoxo, o sea, los que fueron como ratificados por el hinduismo. El hinduismo como que considera en su cuerpo las 6 darsanas como las 6 vías que son ortodoxas, que hacen parte de lo que es el hinduismo. O sea, que como que ven a los Vedas, a la Brahmanas y a las Upanishads como el cuerpo fundamental. Hay otras por fuera de lo ortodoxo. El budismo, por ejemplo, quedó fuera de la ortodoxia, quedó como una secta, o sea, quedó como el budismo se nutre de esto, pero los seguidores de Buda ya no reconocieron este cuerpo, digamos, de tradición, y es como en el judaísmo, que el cristianismo será como una secta. Digamos que lo ven, digamos, fuera, y eso lo vamos a ver un poquito ya en la otra clase, cómo hay esta relación. Pero están muy relacionados, digamos, Buda siempre hablaba con mucho reconocimiento de los Vedas, pero bueno, siempre como que a veces en los seguidores siempre hay discusiones y terminaron como separándose por algunas razones que luego veremos. Hasta ahora me parece que está bien acá. ¿Tiene alguna pregunta para darle un tiempo a las preguntas? ¿O está más o menos todo claro hasta acá? Entonces básicamente las 6 darsanas se configuran al final de este periodo y ahí empieza el texto de Fabián Ciarlotti, ¿no? Con esas 6 darsanas, pero que solo se entienden en relación a esta tradición. Luego lo veremos un poco cómo cada una apunta a formas diferentes de llegar a la liberación. Hay 3 que son como más para especialistas y que ya no tienen tanto interés real, como digamos hay una darsana que apunta a los rituales. Esa no nos interesa tanto a nosotros. Lo que le puedo, y otras que ya digamos son más científicas de ese momento, que tampoco nos interesan salvo históricamente nombrar. Pero las que son muy importantes para nosotros, como digamos que estamos estudiando el yoga, es una darsana que se llama yoga. O sea, el yoga es una de las darsanas, una de las vías a esta liberación, que está como dentro del hinduismo. Otra es el Vedanta, que también es otra darsana muy importante, porque digamos le da todo un vuelo a la espiritualidad. Y la otra darsana que vamos a ver detenidamente ya en otras clases es el Samkhya, de la cual se nutre gran parte de la Ayurveda, por ejemplo. Entonces son darsanas que corresponden a lo que vamos a estudiar más puntualmente. ¿Cómo se llama la ritualidad? Esa es mi mansa, pero eso lo vamos a ver ya en la próxima clase, tranquila, ¿no? Gracias. Bueno, entonces que estén bien. No, hasta luego. Gracias.